Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos compartiendo las conversaciones sobre la filocalía, el capítulo vinculado a Antonio el Grande, específicamente las 170 sentencias. Y hoy vamos a estar conversando sobre la sentencia 37, 38 y 39. Dice así: es obra del hombre de bien no malvender nuestro libre juicio para atender la adquisición de riquezas, aun si, por casualidad, nos encontráramos con una cantidad grande de las mismas. Las realidades de esta vida son similares a un sueño, y la riqueza no ofrece más que apariencias inciertas y efímeras. En este siglo XXI, en nuestros contextos actuales, el pseudo Antonio nos enfrenta a el libre juicio versus las riquezas, es decir, la capacidad que tenemos de poder discernir hasta qué punto las riquezas son válidas o no, la capacidad de discernir sobre qué cosas son realmente importantes, fundamentales para nuestra vida. La vida en este mundo es breve, todos lo sabemos, es importante aprovecharla. Es importante tomar conciencia, como dice el Salmo, que es el hombre para que te acuerdes de él, y otro salmo que dice: el hombre es como hierba que por la mañana nace, florece y por la tarde se marchita y muere. Es decir, que el salmista de alguna manera nos pone en esa situación de pensarnos en la brevedad de nuestra vida, ¿verdad? Que son 70, 80 años de nuestra vida comparado a 200 o 300 años que viven algunos animales, o miles, millones de años que tiene el sistema solar, ¿verdad? O miles de millones de años que tiene el universo. 80 años, 100 años son nada. Entonces es importante poder discernir entre esas necesidades de ser, de tener, de hacer y de estar, todas esas cosas que hacen que nos dignifiquen. ¿Qué cosa, qué forma, qué tengo que ser yo para ser digno, para sentirme dignificado? ¿Qué cosas tengo que tener para estar dignificado? ¿Qué cosas tengo que hacer para no perder esa dignidad? ¿Dónde tengo que estar? La respuesta a esas preguntas evidentemente la encontramos en esta sentencia de Antonio, ¿verdad? No va a vender nuestro libre juicio para atender a la adquisición de las riquezas. Las realidades de esta vida son similares a un sueño, y la riqueza no ofrece más que apariencias inciertas y efímeras. A veces uno trabaja mucho para acumular riqueza, para asegurarse su futuro y el futuro de su familia, y termina perdiendo la perspectiva de qué cosas me hacen feliz. En busca de la seguridad pierdo la felicidad. En busca de asegurarme un futuro cierto y estable, pierdo la posibilidad de disfrutar y de gozar el hoy, el aquí y el ahora. Entonces, esta sentencia número 37 nos invita a discernir justamente sobre este libre juicio, sobre nuestra capacidad de elección. ¿Qué cosas elegimos? Y está bueno que
nos pongamos a hacer un listado, ¿verdad? De qué cosas elegimos, porque al elegir estas cosas estamos renunciando a estas otras. Todo no podemos tener. Entonces, cada acción nuestra implica una renuncia a otras cosas. Por eso es importante el discernimiento. Por eso es importante el buen juicio, el sano juicio. Por eso es importante poner en la balanza las cosas fundamentales para nosotros, las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos traen paz y serenidad. La sentencia 38 dice así: quienes son verdaderamente hombres tienen un celo tal de vivir según el amor de Dios y la virtud, que su conducta virtuosa resplandece sobre los otros hombres. Así como sucede cuando se coloca un detalle púrpura sobre las partes blancas de un vestido para adornarlo, y se destaca, poniéndose en evidencia, es así como los hombres deben practicar con máxima y evidente solidez las virtudes del alma. Leyendo esta sentencia me viene a la cabeza aquella frase del Evangelio: ustedes son la luz del mundo. Y no se pone una lámpara bajo la mesa, sino sobre la mesa, para que alumbre a todos. Esta sentencia nos pone de cara al celo que debemos tener por las cosas de Dios, el deseo, la necesidad de las cosas de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Qué importante que es realmente poder vivir este celo, este amor de Dios, estas virtudes, de tal forma que nuestra conducta sea virtuosa, que nuestra conducta la vean los demás y, como sucedía en Hechos de los Apóstoles, se pregunten, o la gente se reflexione, diga, mire cómo se aman. Es que la vida virtuosa de unos estimula a otros, cuestiona a otros, interpela a otros. Una persona virtuosa no pasa desapercibida por este mundo porque de alguna manera su conducta es contraria a lo que plantea la sociedad, la cultura, el mundo. Vivir de acuerdo al Evangelio, a los valores que plantea el Evangelio, es llevar una vida virtuosa. Es decir, no ser hipócrita, no ser incoherente, ser una persona que ora, ser una persona fraterna, solidaria, ser una persona que es capaz de discernir entre el bien y el mal, ser una persona que aún en perjuicio propio obre el bien. La invitación de esta sentencia, evidentemente, es a poder, en nuestros contextos, en nuestras situaciones, en nuestros tiempos, poder elegir siempre esas cosas que nos vinculan al amor de Dios, esas cosas que nos vinculan a las virtudes de la vida espiritual. Poder poner el énfasis ahí, el esfuerzo en conseguir justamente esas cosas. La sentencia 39 dice así: los hombres deberán examinar la fuerza que poseen y de cuánta virtud interior disponen, y así
se prepararán y resistirán a las pasiones que los asaltan, de acuerdo con la fuerza que tienen y conforme con la naturaleza recibida como don de Dios. Por ejemplo, contra la belleza y cualquier concupiscencia perjudicial para el alma, existe la continencia. Frente a las fatigas y a la indigencia está la constancia. Frente a los insultos y el furor está la paciencia, y así en adelante. Esta sentencia nos invita al conocimiento de nosotros mismos. Ese tema que hemos tratado tantas veces, ¿verdad? Meternos en nuestro interior, conocernos a fondo, saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, poder discernir entre las oportunidades y las amenazas de nuestro entorno. Este conocimiento de uno mismo, esta capacidad de discernimiento, son herramientas fundamentales, decisivas contra las pasiones. Para combatir, para contrarrestar una pasión, es necesario cultivar una virtud. Para cultivar las virtudes hay que ejercitarse en ellas. Las virtudes son un don de Dios, son fruto de la vida, pero hay que cultivarlas. No se desarrollan en nosotros por sí solas. Es necesario ejercitarse. Por eso el tema de la ascesis. La ascesis es el ejercicio, ¿verdad? Es el entrenamiento que hacemos las personas para lograr tal o cual virtud. Es decir, que yo siempre en mi antigua vida, cuando todavía trabajaba en el mundo social, siempre decía yo que a participar se aprende participando. No existe la academia donde uno salga titulado en participación. Bueno, de la misma manera, no existe la academia donde uno salga titulado en buena persona, en solidario, en orante, en capacidad de amar, en capacidad de servir. Es el entrenamiento diario. No existe otra posibilidad. Hay que ejercitarse. Si yo quiero controlar la ira, tengo que desarrollar la paciencia, desarrollar la tolerancia, tengo que esforzarme en callar, en evaluar, en discernir si es correcto o no es correcto lo que me dijeron, y sobre todo en controlar esa vicio, esa de la ira, esa pasión de la ira. Si yo quiero promover la virtud de la humildad, tengo que ejercitarme justamente en ser humilde, en ser paciente, en ser servicial, en no enojarme. Entonces, yo creo que es importante que este ejercicio de desterrar las pasiones como hierba mala y de sembrar las virtudes como buena semilla, yo creo que lo importante es que lo hagamos seriamente. No basta con los propósitos, no basta con los deseos. Entonces, estos temas tenemos que conversarlos con nuestro Padre Espiritual. Tenemos que planificarlos. Tenemos que hacer un plan de trabajo. Tenemos que ponernos metas. Metas para este año. Este año 2023. ¿Qué vicios
qué pasiones quiero desterrar, qué virtudes quiero cultivar. Y en función de eso, de esas metas, establecer un plan de trabajo. Un plan de trabajo que evidentemente tenemos que ponerlos en manos de Dios para que Él lleve a buen término esta obra. Un plan de trabajo que tiene que pasar por el discernimiento y la aprobación del Padre Espiritual. Un plan de trabajo al que no podemos ceder, que tiene que ser como la luz del faro hacia donde vamos, ¿verdad? Con constancia, con tenacidad, con perseverancia. Y habrá momentos en los cuales nos sintamos sin fuerzas. Habrá momentos en que tengamos ganas de tirar la toalla. Pero tenemos que tener la constancia, la perseverancia de continuar adelante, de cumplir la meta. La meta cumplida es lo que nos da la satisfacción, es lo que nos da la certeza, la seguridad. Por eso es importante poder examinar las fuerzas que tenemos dentro, las capacidades, las potencialidades. Tenemos que conocernos a fondo para poder superarlos. Hermanos, hermanas, que la Madre de Dios les cuide, les proteja y les bendiga. Hasta un próximo encuentro.